Sodoma y Gomorra, las ciudades del juicio. Basado en Génesis capítulo 13, 18 y 19. En las vastas tierras del antiguo Canaán, bajo el sol ardiente y los cielos infinitos, dos ciudades se alzaban con poder y riqueza: Sodoma y Gomorra. Ciudades donde el pecado florecía como si no existiera ley ni temor de Dios. Era un tiempo donde la corrupción del corazón humano alcanzaba su cúspide y la paciencia divina comenzaba a agotarse. La historia comienza con un hombre justo, Abraham, aquel a quien Dios había prometido hacer padre de multitudes. Abraham y su sobrino Lot habían prosperado tanto que sus ganados ya no podían convivir en la misma tierra. Sus pastores discutían. Entonces, Abraham, con humildad, le propuso a Lot que eligiera la tierra que deseara. Lot alzó sus ojos y vio las llanuras del Jordán, verdes y fértiles, como el huerto de Jehová, dice la Escritura en Génesis 13:10. Pero esa tierra bendecida tenía un precio. Allí estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde los hombres eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot eligió aquella llanura y habitó cerca de Sodoma. Poco a poco fue acercándose, hasta establecer su morada en medio de la ciudad. Una decisión que cambiaría el destino de su familia y lo colocaría en el centro del juicio divino. Años después, mientras Abraham vivía en las colinas de Mamré, Dios mismo se le apareció. 3 varones se acercaron a su tienda. Abraham corrió a recibirlos, y en medio de esa visita celestial, Jehová reveló su propósito. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. Génesis 18:20. Pero Abraham, conmovido, intercedió, clamó por justicia, por misericordia. ¿Destruirás también al justo con el impío?, preguntó con voz temblorosa. Si hubiera 50 justos, ¿los perdonarías? 45, 30, 20, 10. Dios respondió: no la destruiré por amor a los 10. Así comenzó el descenso final hacia el juicio. Aquella noche, 2 ángeles llegaron a Sodoma, y Lot, al verlos, se levantó para recibirlos. Les ofreció hospedaje, les rogó que no pasaran la noche en la plaza. Sabía bien lo que ocurría cuando caía la oscuridad en aquella ciudad. Y no se equivocó. Cuando los ángeles entraron en su casa, los hombres de Sodoma rodearon la vivienda. Desde el joven hasta el anciano, todos, sin excepción. Gritaban y golpeaban la puerta. «Sácalos para que los conozcamos», decían. No buscaban hospitalidad, buscaban perversión. Lot salió, cerró la puerta tras de sí. «¿Tienes aquí alguno más?», preguntaron los ángeles. «Yernos, hijos, hijas. Sácalos de este lugar porque vamos a destruirlo». Génesis 19:12. La sentencia había sido pronunciada. El juicio era inminente. No quedaba tiempo para dudas. Lot salió apresurado y habló con sus yernos, prometidos a sus hijas. Les rogó que huyeran. Les advirtió con palabras temblorosas: «Jehová va a destruir la ciudad». Pero ellos se burlaron. Creyeron que Lot deliraba, que hablaba como quien bromea. No creyeron y se condenaron. Al amanecer, cuando aún reinaba la penumbra, los ángeles apremiaron a Lot. «Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Pero Lot dudaba, tardaba, el temor lo paralizaba. Entonces los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su esposa y a sus hijas. Jehová tuvo misericordia, y los sacaron de la ciudad. Lo llevaron fuera, con urgencia divina, como quien arranca una rama del fuego antes de que arda. «Escapa por tu vida», le dijeron. «No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». Pero Lot rogó una vez más. Pidió huir a una pequeña ciudad cercana, Zoar, y Dios se lo concedió, por amor a Lot. Y entonces el cielo habló. Llamas cruzaron el firmamento.
El fuego cayó como juicio ardiente. Génesis 19:24 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos. No fue una catástrofe natural, fue justicia celestial. Los campos, los edificios, los caminos, todo ardió. Las risas y burlas de la noche anterior se convirtieron en gritos de horror. Las calles se derritieron, las torres cayeron. El pecado finalmente encontró su salario, y fue la muerte. Pero aún en medio del escape, una tragedia más ocurrió. La esposa de Lot, desobedeciendo la orden divina, volvió su rostro, miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. No solo perdió su hogar, perdió su alma. Una mirada bastó para sellar su destino. Lot y sus hijas llegaron a Zoar, pero aún temían. El aire ardía, la tierra temblaba, así que huyeron más allá, hacia las montañas. Allí, en una cueva solitaria, Lot se refugió, mientras las ruinas de Sodoma y Gomorra humeaban en la distancia. El juicio había caído. Las ciudades habían desaparecido. Donde antes había vida, ahora solo quedaban cenizas. Génesis 19:28 dice que Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra. Y he aquí, las ciudades habían caído, pero no solo fue destrucción material, fue el fin de un estilo de vida. Sodoma y Gomorra se convirtieron, desde ese momento, en símbolo eterno del juicio de Dios sobre la corrupción humana. Un recordatorio viviente de que el cielo observa y responde. Dios no había actuado por capricho, no fue rabia, fue justicia. Génesis ya lo advertía. El pecado de Sodoma era gravísimo. Era arrogancia, opresión, lujuria desmedida. El profeta Ezequiel más adelante diría: tu soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron, y no fortaleció la mano del afligido. Ezequiel 16:49. Sodoma pecó contra Dios y contra el prójimo. Se burlaron de la hospitalidad, despreciaron la inocencia, exaltaron el placer por encima de la compasión. No fueron castigados por un solo acto, sino por la deformación de su alma colectiva. En las montañas, Lot vivía con sus hijas, pero lo que había comenzado con pecado no terminó con pureza. Las hijas, creyendo que no quedaban hombres sobre la tierra, embriagaron a su padre y se unieron a él sin su conocimiento. De esos actos nacieron Moab y Amón, pueblos que más tarde serían enemigos de Israel. Así terminó la historia de Lot, un hombre justo, atrapado entre dos mundos, amado por Dios, rescatado por misericordia, pero profundamente marcado por las consecuencias de sus decisiones. Su historia nos muestra que no basta escapar de la ciudad si la ciudad sigue viva en el corazón. Sodoma y Gomorra desaparecieron físicamente, pero no espiritualmente. Las Escrituras vuelven una y otra vez a sus nombres como advertencia. Isaías, Jeremías, Sofonías, todos los profetas las mencionan. Y sus nombres se convirtieron en emblema del colapso moral y la respuesta divina. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, habló de Sodoma. En Mateo 10:15 dijo: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y en Lucas 17:29 recordó que, el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. No fue solo una historia antigua, fue una advertencia viva, una señal para los tiempos venideros, una advertencia contra la arrogancia, contra la indiferencia al clamor de los débiles, contra el desprecio de la santidad. Sodoma cayó, para que otros no cayeran igual. Pero la misericordia no quedó ausente. Lot fue salvado, no por mérito propio, sino por la intercesión de Abraham y por la compasión de Dios. Aún en medio del juicio hubo rescate, aún entre las llamas hubo una mano extendida. Así es el corazón de Dios. Justo, pero también misericordioso,
lento para la ira pero firme en la verdad. Las ciudades ardieron, pero su recuerdo permanece para enseñarnos que toda nación, toda ciudad y todo corazón que se aparte de Dios camina hacia su propio abismo. Desde las cenizas de Sodoma y Gomorra se eleva una advertencia eterna. No solo a reinos antiguos, sino a cada generación futura. El relato no quedó enterrado en el desierto, vive en las Escrituras y en la conciencia de la humanidad. El apóstol Pedro escribió siglos después: Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. Segunda Pedro 2:6. Un ejemplo no para recordar, sino para despertar. Judas también lo dijo en su epístola. Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno como escarmiento. Judas 1:7. No fue solo fuego en la tierra, fue un anticipo del juicio final, un eco de lo que vendrá sobre los impíos si no se arrepienten. Pero la historia de Sodoma también revela algo más: el poder de la intercesión. Abraham no salvó la ciudad, pero sí salvó a Lot. Un hombre que ora puede mover el corazón del cielo. Una oración sincera puede abrir camino a la misericordia. Y esa es la esperanza que arde entre los escombros. Que aunque la maldad se multiplique, Dios escucha a los justos. Aunque la corrupción se propague, aún hay oportunidad para volver. Aún hay tiempo, antes que el fuego caiga. Jesús advirtió que en los últimos días el mundo sería como en los tiempos de Lot. Comerían, beberían, comprarían, se casarían y no sabrían que el juicio estaba a las puertas. Así fue entonces, y así será otra vez. Lucas 17, 28-30. La historia se repite. La humanidad olvida, pero Dios no cambia. Sus principios permanecen, su justicia no duerme, y su misericordia sigue extendida, para los que escuchan, para los que se arrepienten, para los que huyen a tiempo como Lot. La tierra donde una vez se alzaron Sodoma y Gomorra está hoy desierta. Algunos creen que bajo las aguas del mar muerto reposan sus restos. Nada crece allí, nada florece, solo sal, silencio y memoria. Pero de entre los escombros aún se oye la voz de Dios. Huye por tu vida, no mires atrás. Es el llamado eterno del cielo al corazón humano. Un llamado a despertar, a volver, a vivir. Y así termina la historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que encendieron la ira del cielo, pero también revelaron la compasión de Dios, una advertencia, un ejemplo y sobre todo una oportunidad para elegir otro camino antes de que el fuego vuelva a caer. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia bíblica. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dar tu like, compartir este vídeo con alguien que lo necesite y escribir en los comentarios qué parte te impactó más. Suscríbete a este canal de historias bíblicas para no perderte ninguna de las próximas narraciones llenas de fe, revelación y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga.